Muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y luego, si les parece, también, así que nada, desde luego de los que queramos aquí, actuales, todo, vamos empezando. Primero, desde luego, hacerles que estén aquí. Aprovecho también feliz año a todos. Gracias. Todos hemos tenido la oportunidad de vernos. Y bueno, pues, con algunos avisos, como saben, el Congreso de Navarra va a ser Querétaro, precisamente el fin de semana del 23-24 de febrero. Va a ser muy interesante, ya hay varios ministros confirmados, y bueno, pues que les vamos a ser inscritos, que van a aprovechar a inscribirse. Bueno, pues tendremos ahí un panel muy interesante también en materia fiscal. Entonces, bueno, pues desde luego recordarles también ya circulando las cuotas que serán a partir del 2024. Y bueno, pues así que sin más, pues me gustaría, desde luego, Rodrigo, agradecerte que hayas aceptado la invitación de la barra para platicarnos un poquito de los temas de impuestos locales. Rodrigo tiene mucha experiencia en estos temas, socio de Chévere Ripa en el área de impuestos locales. Bueno, pues así que muy buen amigo y desde hace muchos años que lo conozco y bueno, pues tiene más que él con toda la experiencia de darnos un poquito el update de qué está pasando en impuestos locales, hacia dónde vamos y también qué esperar, porque además entiendo muchos estados ya se pusieron un poquito las pilas, ¿no? Bueno, pues los dejo aquí con Rodrigo, desde luego, con su presentación. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? Escucho mucho más. Está bien. Gracias, Daniel, por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. A ver, lo que voy a tratar de exponer y de resumir en estos minutos son las reformas que yo veo de alguna manera relevantes en ciertos sectores y en ciertos estados. La realidad es que desde luego pudieran existir mucho más reformas, ¿no? Pero acá vamos a traer las que consideré más relevantes y un poco relacionadas con la tendencia que han tenido los estados en la creación de nuevos impuestos, como son los ecológicos. Y este año vimos un aumento en la regulación para negocios virtuales, intermediarios, ya sea en temas de hospedajes o en temas de empresas de redes de transporte. Ya lo tocaremos un poco más adelante, pero de manera general, un poco es lo que traté de resumir. A ver, el panorama que hoy tenemos en temas locales es que tenemos estados pues que están recibiendo menos participaciones federales por diversos factores, y eso desde luego implica que los estados han tenido la necesidad de crear nuevos impuestos o de aumentar las tasas de los impuestos que pues tenían vigentes, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel municipal. Recordemos que los municipios tienen pues a su cargo la administración de los impuestos sobre la propiedad raíz, los impuestos inmobiliarios, y eso lo que ha implicado en los últimos ejercicios es que modifiquen bases catastrales para ser más específico en temas de predial y que se vuelvan también uno de los impuestos más activos en campos y municipios en los últimos años. Como les decía, para este 2024, cambios importantes hay en la nómina, en los impuestos ambientales o ecológicos, y en hospedaje de manera particular. Vamos a empezar con los cambios que tuvo el impuesto a la nómina, y me voy a ir igual en algunos casos simplemente señalar la tasa y por qué se mantuvo, pero y en otros me detendré un poco más. Por ejemplo, en Baja California tenemos hoy en día una nueva tasa del 4.25%. En el pasado, Baja California tenía dos sobretasas, una del 1.20% y una del 1.25%.
Estas sobretasas, los legisladores señalaban que eran para generar recursos, una para la educación, la del 1.20, y la del 1.25 para temas de seguridad. Estas sobretasas se causaban sobre la misma base del impuesto a la nómina tradicional, ¿no? Recordemos que estas sobretasas son distintas a lo que conocemos como los impuestos adicionales. Los impuestos adicionales son impuestos que se generan por el pago de un impuesto. Vimos que la Corte ya ha declarado inconstitucionales, pero que la realidad es que los estados lo siguen estableciendo porque pues, normalmente son pocos los contribuyentes que van al amparo para obtener el beneficio de la revolución en su caso. Entonces, estas sobretasas se causaban por los mismos elementos de del impuesto sobre nómina, y con motivo de diversos amparos que se dieron en la entidad, en donde se establecía que la sobretasa para que fuera constitucional tendría que venir justificada por su procedencia debería ser justificada razonablemente por el legislador. Lo que en el caso de Baja California no sucedía es que se declararon inconstitucionales. Y ahora lo que hace el Ejecutivo es proponer que solamente sea una tasa del 4.25 en lugar del 1 más la del 9.25. Ya tenemos esta nueva tasa que, pues al final del día, los que estaban beneficiados por el amparo, pues ya lo tendrán, y habrá que en su caso analizar ahí la realidad del dinero. Chihuahua es un estado también que tiene la tasa para este crecer el 3%. Hasta el año pasado era el 3.5%. Este año bajó al 3%, y lo que también lo relevante acá es que en Chihuahua tenemos 3 impuestos adicionales. 2 son estructurados con una contribución extraordinaria y otros sí se denomina impuesto adicional. Ahí pues lo que te hace es que pues, tu tasa realmente la nómina es mucho mayor que la del 3%. Ciudad de México, la verdad es que no hay un cambio relevante, simplemente se adicionó que no se considera dentro de la base del impuesto las erogaciones efectuadas a personas trabajadoras del hogar. Me pareció relevante, que la realidad es que es cuando menos, creo que de las pocas entidades que empezó a regular esto, ¿no? Más por temas de los programas que han salido del IMSS y demás. Entonces ya van reconociendo que estas erogaciones no van a ser consideradas dentro de la base. Coahuila tiene un aumento a la tasa, nos vamos al 3%. Acá lo que llama la atención es que este aumento salió en noviembre del 23, no fue un aumento que se diera como tradicionalmente se da en el proceso legislativo que se da en diciembre para entrar en vigor en enero en ley de ingresos y presupuesto de ingresos, sino que acá el movimiento se dio en noviembre. Desde luego la vigencia es el 1 de enero, pero ya empezamos a ver estados que modifican sus elementos esenciales a mitad de año, que eso en el pasado pues, normalmente no lo veíamos, ¿no? Durango tenemos la tasa del 3%, cada vez como se mantiene el impuesto adicional. Este no es nuevo, pero es relevante porque el impuesto adicional en Durango es del 40%. Entonces, es un impuesto, la verdad es que bastante grande. Jalisco no tiene mucho del 3, simplemente en los que estoy poniendo como tasa nada más del 3 son estados en donde las tasas las encontramos en leyes de ingresos, y dado que las leyes de ingresos son de vigencia anual, pues se vuelve a aplicar, ¿no? Mismo caso en Michoacán, Nayarit y el tema de Puebla. Sonora trae un impuesto adicional nuevo, es un impuesto para el fomento a la educación del 15%, que seguramente habrá o vendrán varios juicios en este sentido. Más porque, como les dije, pues la Corte ya determinó que estos impuestos adicionales son inconstitucionales por violar la proporcionalidad. Una tendencia que hemos visto en este impuesto en varios o muchos estados es que se anuncian en las leyes de ingresos diversos estímulos relacionados con empresas de nueva creación en la entidad, o que si los contribuyentes cambian la plantilla laboral hacia el estado X, no es decir, estábamos en el Estado de México, vamos al Estado de México,
vemos estímulos diversos, es decir, diversos porcentajes de estímulo para el no pago del impuesto. La temporalidad varía en cada una de las entidades que lo están otorgando. Por ejemplo, el Estado de México tienes para este ejercicio un estímulo de 60 meses del pago del impuesto. Lo que se ha señalado es que las entidades buscan generar empleos y traer inversión a las entidades, y de esa manera pues es que otorgan este tipo de estímulos, ¿no? También hay estímulos relacionados con números de trabajadores, es decir, si tú eres una empresa que tiene hasta 10 trabajadores tendrás un 40%, hasta 50 tendrás un 20%, los porcentajes y el número de trabajadores son distintos en cada una de las entidades. Lo que me parece muy relevante de estos estímulos es que en ocasiones el número de trabajadores no te da o no beneficia necesariamente a las empresas que tienen una erogación pues que debiera ser estimulada. Es decir, muchas veces tenemos empresas donde tenemos a 4 directores y la erogación que se le hace a esos directores es mucho mayor a una empresa que tiene 120 trabajadores, que las erogaciones son de mucho menor dinero, y la que se ve beneficiada es la empresa que tiene mucho mayor capacidad contributiva, ¿no? Entonces, esa es una crítica que se le ha hecho a los estímulos a nivel estatal por temas de nómina, y este año incluso por ahí un par de estados ya empiezan a limitar los estímulos en relación con las erogaciones y no tanto por el número de trabajo. Tenemos también estímulos para adultos mayores por primer empleo, que las entidades lo catalogan como las empresas que acaban, los trabajadores que están saliendo de universidad y demás y están construyendo el primer empleo, también tienen este tipo de beneficios. Como resumen de lo que hay hoy en impuesto a la nómina, tenemos, en realidad no hay un aumento, sino es en un estado un aumento que es Coahuila. En Baja California fue señalado como un aumento, pero simplemente lo que hicieron, como les digo, fue aumentar las tasas. Tenemos un estado donde disminuye la tasa, que es Chihuahua, y en 29 estados se está manteniendo la tasa. Tenemos un promedio del 3%, la más cara es del 4,25 y las más bajas es del 2%, en Chiapas, Colima, Guerrero y este impuesto yo lo denomino IEPS bebidas, pero son impuestos que se nacen de la Ley de Coordinación Fiscal. Los artículos 10C y 10D de la Ley de Coordinación Fiscal establecen que los estados podrán establecer contribuciones a las actividades que estén grabadas por el IEPS federal, siempre y cuando se respeten los requisitos que la propia Ley de Coordinación Fiscal establece, como es que no establezcas ningún trato preferencial, que tengas una tasa del 4,5%, que la base incluya IVA y IEPS, que los impuestos no sean acreditables con impuestos federales o locales, y que no se causen reveses en la cadena de comercialización. Es decir, tienes varios requisitos que la propia Ley de Coordinación Fiscal te establece para que tú como entidad federativa puedas establecer estos impuestos. Lo que ha sucedido es que muchas entidades federativas han adoptado estos impuestos y no necesariamente cumplen con los requisitos de 10 y 10D, y eso hace que el impuesto se torne inconstitucional. Y la realidad es que estos impuestos, cuando las empresas obtienen los amparos, lo que sucede es que obtienen de alguna manera un beneficio económico, pero no necesariamente que implique más bien no necesariamente debe implicar la devolución del tributo, porque como es un impuesto indirecto, por ahí tenemos ya los precedentes añejos de la Corte, donde se establece que pues, si tú demuestras que lo pagaste de tu peculio, entonces sí va la devolución; si no, pues tendrá que ir a solicitarla a quien realmente lo pagó, ¿no? Entonces, las empresas que normalmente van a estos amparos es para tener un beneficio o una ventaja económica sobre sus competidores del 4 o 5 en caso de que tengan los pagos.
Para este ejercicio tenemos que las tasas se publican en Michoacán y en Nayarit, en la ley de ingresos son el 4.5 como está en la revisión fiscal. Nayarit hasta hace poco tenía la tasa del 3% y venían se dieron muchos amparos en donde las autoridades, su defensa era mi tasa es mucho menor la que establece por revisión fiscal y es en beneficio de los contribuyentes, ¿no? Pero los colegiados en su momento de ese circuito lo que resolvieron fue, si coordinación fiscal te dice que va al 4.5, tiene que ir al 4.5 y esa medida, si no lo respetas, pues entonces el beneficio de funcionar. En Oaxaca se cambiaron dos elementos, existe la definición de distribuidor, envasador, importador y productor, y ahorita les digo por qué, y se excluye de la venta final las ventas que se realicen entre estos objetos, ¿no? ¿Por qué sea así? Porque una de las cosas que Coordinación Fiscal establece es que se considera venta final cuando el productor, distribuidor o envasador realicen la entrega material del bien en el estado de que se trate para su posterior venta al público general o consumo. Entonces, lo que hace la ley ahora en Oaxaca es definir de manera clara qué se debe de entender por estos sujetos para que no cualquier venta que considere o pueda llegar a considerarse venta final por parte de las autoridades y no implique un vicio a coordinación fiscal que pudiera ser el que se grabe dos veces la cadena de comercialización. Por eso es que ese primer estado que hace esta definición me parece que lo hace de alguna manera bien para aclarar esta parte y seguramente en los siguientes ejercicios pues vendrán estas aclaraciones en las demás entidades. Entonces, como resumen en este impuesto, tenemos que a la fecha tenemos 16 entidades lo estarían grabando y todos están a la tasa del 4.5%. Este es de los impuestos que año con año va aumentando el número de estados que lo regulan. Hace mucho, me parece que uno de los primeros fue Querétaro, 2013-2014, y a partir de que se dieron cuenta que era también una buena fuente de ingresos, es que ha ido en aumento. Pues, Impuesto al hospedaje también es un impuesto que prácticamente tenemos pues ya en todas bueno, no prácticamente, en todas las entidades federativas lo tenemos vigente. Los cambios que hemos visto en recientes fechas son o están relacionados con la renta de hospedaje, por decirlo así, a través de intermediarios, el famoso Airbnb, ¿no? Que ya no solamente esta aplicación es la que presta este tipo de servicios, ya muchas empresas o muchos contribuyentes han empezado a tomar esta actividad como una de sus actividades para promover el hospedaje y esto, pues desde luego, se torna en que se causa este impuesto. Y lo que han empezado a hacer las entidades federativas es aumentar la obligación de estos intermediarios como sujetos retenedores del tributo. ¿Por qué retenedores? Porque desde luego pues ellos no prestan el servicio, ellos simplemente ponen en contacto a la que presta el servicio y a la persona que va o que quiere tomar el servicio para que a través de este intermediario se lleve a cabo la compraventa, déjenme decirlo de esa manera, del hospedaje, ¿no? Entonces, las autoridades han advertido el aumento importante de estas transacciones y es por eso que, por ejemplo, Campeche trae ya la obligación de retener por parte del intermediario, trae la obligación de presentar declaraciones de prestador de servicios cuando el intermediario incumpla, es decir, ahí trata ya de cubrir que o me la prestas tú o me la presentas tú, me la va a prestar el intermediario, pero cualquiera tiene la obligación de presentar la declaración. Coahuila está adicionando como servicio de hospedaje a todo lo que se contrata a través de plataformas digitales y está estableciendo la responsabilidad solidaria para los administradores, para los retenedores encargados de esta actividad, ¿no?
Incluso estamos viendo que las entidades hablan de que las autoridades podrán solicitar las declaraciones o los registros financieros de los intermediarios. Hacen a veces la connotación, no en todos los casos, de que esta información será confidencial, pero ya empezamos a ver modificaciones en las entidades justo buscando que alguien les pague. En Durango también vemos ahora la obligación de retener por parte de la plataforma tecnológica. Si fijan, la tendencia es esa, pero la manera de legislarlo es distinta. Es decir, algunas entidades ya hablan de intermediario, otras hablan de facilitadores como Tamaulipas, que ahorita lo veremos, otras hablan de la plataforma tecnológica como tal, pero al final lo que busca en todo momento esta reforma es, o estas reformas es que alguno de los dos les pague. Jalisco, Michoacán, Nayarit y Puebla, como decimos, son estados en donde las tasas están en el ingreso, entonces las tasas se mantienen. Y nada más Michoacán trae ya otra vez la obligación de retener cuando se trate de estos servicios a través de un intermediario. Tamaulipas es el que adiciona estos servicios también, como que se dan a través de plataformas. Acá sí hubo un aumento en la tasa se va al 3%, pero siempre con esta misma tendencia. Como resumen de este impuesto, los tenemos, como decíamos, todos los estados lo graban, el promedio es el 3%, las tasas más altas son Baja California, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán del 5%. Normalmente las tasas más altas pues, son de los estados en donde la actividad principal pues, es el hospedaje. Las más bajas van del 2, es Campeche, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Ahora, pasando a impuestos ecológicos que como saben, son impuestos que desde el caso Zacatecas en 2017 han venido en aumento en prácticamente la mayoría de las entidades federativas. Son impuestos cuya determinación de base se tornan en ocasiones bastante complicados. Son impuestos que siempre se ha dicho que debiera homologarse su determinación por los elementos de determinación de los impuestos en las distintas entidades federativas. Son impuestos que para su determinación en algunos casos tienes que tomar algunas NOMs, en otros las NOMs que señala la ley están desactualizadas, en otros casos las bases de los impuestos vienen en metodologías o en reglas que no están en los códigos, es decir, no hay un sistema que podamos llamar homologado en temas ecológicos, que la realidad es que, a ver, en un impuesto estatal vamos a tener algo homologado, pero cuando vemos, por ejemplo, el impuesto sobre nómina, pues todos sabemos que por lo general la base van a ser las mismas erogaciones, las tasas por lo menos o prácticamente todas son del 3%. En temas ecológicos no es así, en temas ecológicos, pues la verdad es que las autoridades y los legisladores los establecen a su real saber entender y un poco tratando de seguir lo que la Corte ya resolvió en estos tributos, ¿no? Como saben, la Corte pues ya se pronunció sobre la constitucionalidad de estos, con algunas tintes o con ciertos temas que habría que considerar, ¿no? Pero de manera general, la Corte lo que dice es pues, lo que deben de hacer estos impuestos es bailar las externalidades negativas que genera la industria, y para eso es que sirven, y mientras se cubra el daño causado por las empresas, pues entonces estos impuestos van, ¿no? Para entrarle a lo que pasó en este ejercicio en Baja California, tenemos nada más un impuesto que es el de materiales pétreos, que grava, como saben, la remoción de todo lo que no es mineral, es decir, rocas, calizas y demás, todo lo que sea material pétreo. Se mantuvo o el precio de este impuesto de 4.78 por metro cúbico de material pétreo. En Durango tenemos 4 impuestos. Estos sí sufrieron reformas para este ejercicio. Y las reformas luego se ven con motivo de varias
o varios medios de defensa que establecieron, que interpusieron en su momento los contribuyentes de algún poco o importante, dependiendo del impuesto y de la industria, pero el cabildeo de las empresas que están ahí ubicadas, ¿no? Pero, por ejemplo, para materiales pétreos se está modificando el objeto, se agregan algunos materiales. Antes no estaban, o más bien se definía, se sacaban dentro del objeto del impuesto algunos materiales, ahora se modifica esto y se define que debe entenderse por rocas y por agregados pétreos. Y se establece de manera clara desde mi punto de vista que las empresas mineras no son sujetas del impuesto, precisamente porque la Corte ya en su momento resolvió que la remoción del material pétreo es necesario para la actividad minera y por lo tanto está facultada, está reservada a la Federación. Entonces en esa medida ya se aclara, cuando menos en el estado de Durango, que las concesiones mineras no serían consideradas como base de impuesto. Se disminuye la tarifa, antes estaba en 4. Bueno, es una tarifa dependiendo del material pétreo, ahorita están del 4.81 al 214, dependiendo del material pétreo. Ese siempre ha sido una crítica a este impuesto, porque si los impuestos están destinados a remediar el daño causado, no tendría sentido que la cuota dependa del valor que tiene en el mercado cierto material pétreo. En emisión de gases a la atmósfera se está modificando el objeto para agregar ciertos gases contaminantes. Antes no se establecían todos los gases contaminantes que ahora se establecen. Y se está modificando la base, se aumentaron se aumentan los gases, se modifican las equivalencias a CO2. Es decir, ciertos impuestos tienen normalmente una tabla de equivalencia en donde el gas de que se trate se lleva a su equivalente en CO2 para poder llevar a cabo la determinación. Y se está disminuyendo la cuota a 100 pesos por tonelada. En agua, especialmente al suelo y agua, se está modificando la base para señalar que la determinación se hará a través de la NOM 001-2021, que de alguna manera es la actual. Se establece que procederá la determinación presuntiva y se está exentando a ciertos contribuyentes, exenta a los contribuyentes entes públicos. Pareciera que con esto dice que los entes públicos no contaminan y ellos exentan del impuesto. También se están incluyendo los excedentes de la tonelada o de los metros cúbicos que vayas que contaminen tus descargas. Se están considerando también como excedentes. Eso incluso sería también contrario a lo que ya dijo la Corte, en donde en su momento determinó que los excedentes no debían ser grabados. Y en depósitos o almacenamiento de residuos se está excluyendo de la base a todos los residuos que se consideren o que tengan la característica técnica de disposición física. Prácticamente son los que supuestamente no contaminan. En el Estado de México tenemos 2 nuevos impuestos. Ya teníamos el de emisión de gases a la atmósfera. Este es el estado en donde les comentaba que la determinación, los elementos del impuesto están en el código, pero tienes una metodología de determinación y además tienes unas reglas de carácter general que te establecen la base. En su momento, la crítica era que en el código no se hablaba de emisiones indirectas como base del impuesto, después ya el código lo reguló, pero en metodología y en las reglas de carácter general se hablaba que estaba grabado a través de este impuesto. Una hablaba del consumo y otra de la producción de energía eléctrica. Entonces, eso dio desde luego muchos amparos, porque además eso puso en la base. Para este ejercicio, la modificación con motivo de esos amparos viene en el sentido de que las emisiones indirectas no deben de ser consideradas base del impuesto. La cuota se modificó a 58 pesos, subió en el tema de emisiones. Y los 2 nuevos que entraron en vigor es el impuesto de contaminantes al agua y el impuesto de residuos, prácticamente los mismos términos de los que conocemos, es decir, disposición final en residuos no se considera base, y en agua, acá
La diferencia está en que en este impuesto solamente están grabadas las descargas al agua. Normalmente en otros estados están consideradas las descargas al suelo y subsuelo también. Pero en este caso, en el Estado de México, solamente está grabando el agua. Y las cuotas son de 100 pesos o de 141, perdón, dependiendo del material que descargues o del contaminante que descargues. Si descargas 2 o más, pues vas a considerar menos. Ahora, estos impuestos en el Estado de México van a entrar el 1 de abril de 2024. Suena de alguna manera lógico porque las reglas de carácter general normalmente las emite el Ejecutivo finales de febrero, por ahí, principios de marzo. En Nayarit tenemos también cambios en el material pétreo, se modificó el volumen del material pétreo, se están excluyendo algunos materiales pétreos que están grabados por la Ley Federal de Derechos. En Querétaro también hubo reformas al tema de materiales pétreos, se está modificando el objeto también para incluir ciertos o eliminar ciertos recursos naturales reservados a la Federación. Un poco también tenemos entonces el mismo criterio de que no se está grabando a la industria minera. Y en gases a la atmósfera hay definiciones nuevas para fuentes fijas y hay definiciones bueno, hay un aumento en la cuota del 5.9% más por CO2. Este es el impuesto más caro a nivel estatal en tema de emisión de gases a la atmósfera. San Luis Potosí crea un nuevo impuesto, es un nuevo impuesto de emisiones de gases a la atmósfera. Este también va a entrar en vigor hasta el 1 de abril del 24. Las conversiones de los gases, para determinar, tienes una tarifa de 325.7 por la conversión dependiendo de la tonelada. Las emisiones acá igual son directas e indirectas que deriven de fuentes fijas, es decir, acá no pareciera, sino acá están grabadas las emisiones que se consideran directas, que son normalmente el consumo de energía. Las personas físicas van a ser todas las personas, perdón, los sujetos van a ser las personas físicas y morales que sean emisoras de gases en el estado. Y la cuota va a ser de 3 sumas por toneladas emitidas de CO2. Este es un impuesto que se va a determinar de manera mensual y tienes con pagos provisionales y tienes una declaración anual que sea de marzo. Otro de los estados que establece este nuevo impuesto a las emisiones es Tamaulipas. En Tamaulipas ya teníamos en el pasado la existencia de un derecho por emisión de gases a la atmósfera. Lo derogaron porque la realidad es que pues, no hay ningún servicio que te esté prestando el Estado. Quisieron por ahí innovar y basados un poco en la tesis o en la jurisprudencia que emitió la Corte, pero lo redactaron como derecho y no como impuesto. Obviamente vinieron varios amparos y se ganaron por ahí. Y es por eso que para este ejercicio ahora lo que hacen es prácticamente modificarlo y señalar que, digamos, que los elementos son los mismos, nada más que ahora sí se trata de un impuesto, ¿no? Acá la corta es de 8.5 más. Yo les decía que Querétaro era el más caro porque tiene 5.9 más, pero es porque en Tamaulipas, en una disposición que la denominan como estímulo fiscal, te dice que la tasa va a ser de 3 más en lugar de 8.5. Es por eso que Querétaro sigue siendo el más caro de todos. Entonces, en temas ecológicos, hoy en día tenemos 15 entidades que lo regulan. Las 4 actividades principales son la extracción de materiales pétreos, emisión de gases, emisión de contaminantes al agua, al suelo y depósito de residuos. Solamente hay un estado que es Nayarit que lo que graba es el transporte del material pétreo, y eso es un impuesto muy particular. Incluso por ahí el gobernador ha dicho que lo reguló así porque lo que pretende es que no salga el material pétreo de la entidad, porque lo que sucedía es que grababan, las
los contribuyentes o las empresas sacaban el material pétreo de Nayarit y no causaban daño en otros estados. Entonces, por eso, de esa manera le buscó poner freno. Estos son los, de alguna manera, impuestos novedosos para este ejercicio. Es la primera vez que vemos la estructura o esta actividad grabada de esta manera. Son impuestos a la movilidad de empresas de redes de transporte. Yo creo que este ejercicio, la realidad es que se dieron estos cambios por un par de amparos que hay por ahí. Por ahí ya se dijo que se habían resuelto, pero no se han resuelto, están todavía en el corte, en donde se grababan las aportaciones de estos intermediarios por la entrega de bienes y servicios, por la entrega de productos o de comida, al 2% acá en la Ciudad de México. La Corte, en un proyecto que publicó por ahí, señalaba que no era un aprovechamiento como estaba estructurado en la Ciudad de México, sino que se trata de un impuesto. Ese proyecto fue retirado en la última sesión del año de la segunda sala, precisamente porque un par de ministros por ahí levantaron la mano en señalar que de reconocer lo que pretendía la Corte, es decir, que no era un aprovechamiento, sino que se trataba de un impuesto, de manera indirecta se estaría reconociendo que la Ciudad de México está grabando actividades que no puede grabar en términos de la ley del IVA y en términos de actividades que son participables. Es decir, el reconocer como un ingreso o que lo que graba es el ingreso de las empresas de redes de transporte implicaría una violación directa al 41 de la ley del IVA que, como saben, pues nos prohíbe establecer impuestos a las actividades que estén grabadas por el impuesto al valor agregado, y esta actividad pues está grabada en el 18 por ahí de la ley del IVA, si no me falla, y además estaría reconociendo que se establece un impuesto a los ingresos a las personas morales. Para el 43 de la propia ley de IVA pues, tiene una prohibición para establecer impuestos a los ingresos. No solamente puede establecer impuestos a los ingresos de las entidades federativas por las actividades de personas físicas. Y también implicaría una violación a la coordinación fiscal, precisamente porque cuando las entidades federativas firman los convenios los convenios de coordinación fiscal, renuncian a su facultad para establecer impuestos relacionados con impuestos federales participables, como lo es el impuesto a la red. Entonces, en esa medida, estas violaciones fueron de alguna manera apuntadas en la sesión, y es que se retiró el proyecto. Todavía no está resuelto, pero los estados, adelantándose a este posible criterio, es que están creando estos nuevos impuestos. En Durango se crea el impuesto al servicio de transporte ejecutivo especializado, en donde el objeto son los ingresos de las empresas de redes de transporte por la tarifa que estén cobrando por cada servicio de transporte especializado que inicie dentro del territorio del Estado. Desde luego los sujetos serán las empresas que promuevan y administren estos servicios, y la base es el ingreso que percibe la empresa de transporte a la tasa del 4%. Esto entró en vigor el 1 de enero. En Jalisco se crea algo muy similar, los impuestos a los ingresos de redes y plataformas de transporte. El objeto sigue siendo el mismo, ingresos por la tarifa efectivamente cobrada. Las empresas de redes de transporte siguen siendo el sujeto, la base sigue siendo los ingresos. Acá la tasa es del 1.5% sin considerar IVA. Acá tiene un tema particular porque entró en vigor el año pasado, en agosto de 2023, nada más que ahí por una discusión transitoria te hablaba de que se reconocería hasta la ley de ingresos del 2024, y por ahí había una interpretación de si podían o no cobrar. El chiste es que la autoridad lo va a empezar a cobrar a partir del 1 de enero de 2024. Aunque también hay un transitorio en Jalisco que te habla de que no podrán entrar en vigor impuestos que se prevean en la ley de Hacienda que violen coordinación fiscal. Entonces,
a través de ese artículo pudiera entrar la interpretación de que Jalisco no va a entrar en vigor, pero habrá que ver. Y en Tamaulipas, que como ven es de los estados que tuvo bastante movimiento este año con nuevos impuestos, se creó también este impuesto, igual hacia los ingresos. Acá la diferencia es que de manera particular en una de las disposiciones te dice que el impuesto no lo podrá trasladar. Va a ser a la tasa del 2% antes de IVA, ¿no? Sin que lo pueda repercutir, insisto, y entró en vigor el primero de enero del 24. Entonces, en estos habrá que ver cómo se resuelve este asunto en la Corte, porque seguramente tendrá un impacto en estos nuevos impuestos. La Ciudad de México no tuvo de alguna manera cambios relevantes, sí tuvo muchos temas procesales y demás, pero lo que destaca pudiera ser que se publicaron de nueva cuenta las normas de aplicación y las matrices de características y de puntos a través de las cuales se determina el impuesto predial, y se actualizó la tarifa, en donde la tarifa, como saben, bueno, para este ejercicio trae un vicio, igual que el ISAI. El ISAI desde hace ya unos ejercicios, y la tarifa reconocida por el Pleno Regional trae un vicio de proporcionalidad porque no es progresiva. El predial para este ejercicio trae ese mismo vicio. La realidad es que sí, no sé si que llama la atención o no que no hayan modificado la tarifa cuando ya hay jurisprudencia por ahí del Pleno, pero pues siguen manteniendo esos vicios, esos errores. Y pues es lo relevante, yo creo, acá de la Ciudad de México. Hoy salieron por ahí varios acuerdos de carácter general y que salen cada año con beneficios para ciertos contribuyentes. La verdad es que no he tenido oportunidad de revisarlo, pero son los típicos de descuento para adultos mayores, descuento para inmuebles que se ven afectados por grietas, que lo reconocen año con año. Y algo que parecía que pudiera haber sido relevante son cambios a los derechos por licencias de anuncios publicitarios. La realidad es que son prácticamente los mismos que se venían reconociendo hasta el año pasado. Simplemente hubo una modificación en la ley de publicidad donde se cambiaron de denominación ciertos derechos, ciertas licencias, y lo que hacen ahora es reconocer o adecuar esa reforma de la ley de publicidad al Código Fiscal de la Ciudad de México. Pero es lo que existió en la Ciudad de México. Y nada más como conclusión, pues como ven, estamos teniendo una tendencia de aumento en las tasas de manera general. Prácticamente en nómina todo se va al 3, en IEPS todo está en 4.5, en hospedaje pues vamos yo creo que llegar a la tendencia del 5, los ecológicos son los que pudieran variar mucho más, y depende mucho la cuantía a veces de la presión que ejerzan los contribuyentes que estén presentes en el estado que se trate para pues, controlar ahí un poco el aumento. Por ejemplo, el Estado de México se había propuesto que las tasas llegaran hasta el 100 y como vieron quedaron en 58. Entonces, ahí yo creo que sería el tributo o los tributos de ponerles un poco más atención por la necesidad de que tengamos un tema homologado en esa materia, pero la realidad es que seguramente veremos un aumento de tasas, más que no hay un límite en general que marque o que marque la pauta de los estados para llevar a estos impuestos a una tasa particular, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que la atención. Se espera un aumento de fiscalización. La realidad es que los estados ya están más activos fiscalizando. Que lo hagan bien o no, ese es un tema distinto, pero cuando menos ya están fiscalizando un poco más. Ya empezamos a ver liquidaciones escandalosas, por decirlo de alguna manera, sin bases a veces, por ese un poco desconocimiento de las autoridades, pero ya vemos por ahí liquidaciones escandalosas en ciertos contribuyentes.
¿Por qué? Porque pues, ya no tienen una dependencia del presupuesto, como ya no reciben lo mismo que recibían de la federación. Entonces, por eso ahí al final del día estamos viendo sus cambios. Y pues vamos a seguramente ver alguna mejora en los mecanismos de recaudación que está relacionado con lo mismo. Yo creo que esas son las tendencias que habría que apuntar y son las, como les decía, las reformas que yo considero más relevantes. Desde luego, insisto, puede haber muchísimas más que igual no puse acá, pero creo que es un resumen muy general de todo lo que pasó para el día. Muchas gracias.